tardes a todas y todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a la inauguración de este semestre académico de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Queremos saludar muy especialmente a todos y todas y todes nuestros estudiantes que hoy día nos acompañan y a todo el público, profesores, académicos de distintas partes. Estamos muy contentos. Mi nombre es Lorena Campos, yo soy la directora de Departamento de Trabajo Social y bueno, hoy día vamos a, en esta instancia, tener un conversatorio respecto de, que se llama y tiene por nombre Atravesando las fronteras, retos y desafíos para el trabajo social en el escenario de pandemia. En esta inauguración de semestre académico vamos a dar inicio a este proceso con un saludo y palabras de la directora de escuela, Gabriela Gutiérrez. Gabriela, por favor. Gabriela, está con el micrófono apagado. Muchas gracias, colega, disculpen. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todas las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio internacional denominado, como decía mi colega, Atravesando las fronteras, retos y desafíos para el trabajo social en tiempos de pandemia. Actividad con la que damos inicio al segundo semestre académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En mi rol de directora de escuela de trabajo social, quiero dar en primer lugar un afectuoso saludo a las autoridades que hoy nos acompañan, decano de nuestra facultad, Tomás Cárdenas Fincheira, y nuestra directora de departamento, Lorena Campos Bael. Además, enviar un cariñoso saludo al cuerpo docente, a funcionarias, a funcionarios, a colegas de otras universidades, a egresados, egresadas de esta escuela y por supuesto un especial saludo a nuestro estudiantado que ha enfrentado grandes desafíos en este escenario pandémico y que hoy comenzó a volver a la tan anhelada presencialidad. Gracias por el coraje que han tenido en este escenario tan complejo y por aportar la construcción de una comunidad universitaria en virtualidad. Quiero agradecer en esta tarde la participación de mis tres colegas que aceptaron la invitación al presente conversatorio y que hoy nos presentarán sus reflexiones y análisis que posibilitarán el diálogo colectivo. Doctora Edna Goulart Joaceiro, de la Universidad Federal de Piauí, Brasil. Maestrando Marco Chinchilla Montes, de la Universidad de Costa Rica. Y nuestra querida doctora Lorena Valencia Galvez, académica de nuestra Escuela de Trabajo Social. Decirles, colegas, que estamos muy complacidas de poder, aunque sea de manera virtual, recibirles en nuestra casa de estudios y poder así estrechar las fronteras de nuestra América Latina, en miras a construir un espacio de diálogo que nos permita analizar los desafíos disciplinares que desde el año 2020 ha enfrentado el trabajo social en el campo de la acción social y también de la producción del conocimiento. Sin duda, nadie ha quedado indiferente ante este escenario totalmente líquido, como diría Bauman. Un contexto temporal e inestable donde la incertidumbre se ha vuelto la única certeza en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo entonces no tener preguntas éticas, metodológicas, teóricas y conceptuales en una disciplina que se ha construido y definido en el encuentro cara a cara y en la subjetividad de dicho encuentro? ¿Cómo somos capaces de reinventar nuestra acción social ante tanta fragilidad estructural? ¿Cuáles son esas nuevas prácticas y sentidos de intervención que llegaron para instalarse cuando todo esto haya terminado? ¿Cuál es el rol que tiene el trabajo social ante situaciones de crisis mundiales como la que hemos y seguimos atravesando? ¿Qué retos tenemos ante los efectos sociales, materiales y simbólicos que esta pandemia tendrá a largo plazo sobre la población? Bueno, sin duda son muchísimas las preguntas que podríamos hacernos al respecto y muy diferentes las perspectivas de análisis. Sin embargo, coincidiendo con mi colega argentino, Carballeda, creo que esta crisis implica una oportunidad, y cito, una oportunidad de revalorizar el lugar del Estado, de entender de manera mucho más profunda el componente social de los temas que atraviesa el sector de salud, de recuperar lo colectivo, de resignificar la noción de salud como proceso histórico y social y de construir más y nuevas formas de hacer desde una lógica implicada con nuestros pueblos. Para partir, quiero dejarlos con el decano de nuestra facultad, que nos dará unas palabras
Posteriormente, Lorena Campos, quien ya se ha presentado, va a moderar este espacio, va a presentar en detalle a cada uno de los ponentes y va a facilitar la discusión colectiva. Antes de dar la palabra al decano, recordarle que este conversatorio tiene traducción simultánea, así que las personas pueden definir la barrera de herramientas, el idioma al que desean escuchar este conversatorio, que está transmitiendo en español y en portugués. Muchas gracias y bienvenido, decano, y gracias por su compañía en esta importante jornada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están presentes desde la Facultad de Humanidad y Tecnología de la Comunicación Social de nuestra Universidad UTEM. Saludar a todas las personas, como decíamos, en esta inauguración del segundo semestre 2021 de Trabajo Social, especialmente a estudiantes, a administrativas y administrativos, a docentes y académicas y académicos. También saludar de forma muy particular a nuestras directoras, Gabriela Gutiérrez y Lorena Campos, y también saludar especialmente a nuestros invitados e invitadas. De Brasil, la profesora doctora Edna Goulart; de Costa Rica, el profesor candidato a magíster Marcos Chinchilla; y de Chile, nuestra profesora doctora Lorena Valencia. Hoy día, especialmente, en que estamos volviendo de modo gradual a la presencialidad y que seguramente en vuestra escuela desde temprano ya estaban con actividades que pude cerciorarme de que todos estaban dando, de verdad es un momento muy especial porque este día que estamos viviendo no lo habíamos podido vivir en 1 año y medio o tal vez más. Por tanto, creo que es un momento muy particular para poder hacer estas reflexiones que precisamente tratan del problema en el cual hemos estado viviendo, y hoy día en que ya un grupo importante de estudiantes han vuelto de modo pausado a sus asignaturas, a sus acciones. Creo que es un momento muy particular. Muchas gracias por la invitación y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, decano. Agradecemos sus palabras y el saludo que nos ha entregado en esta tarde. Para pasar a la siguiente fase del conversatorio, tal como lo señalaba la directora, existe abajo en la barra, al lado de reacciones, una figura en forma de mundo que es traducción en español o en portugués, porque en este momento vamos a pasar a la parte del conversatorio. Les pedimos por favor que vayan dejando sus preguntas en el chat, las que al término de las 3 exposiciones vamos a ir recogiendo para que podamos ir contestando algunas de ellas. En primer lugar, vamos a dejar a la doctora Edna María Goulart Joseiro, de la Universidad Federal de Piauí, Brasil. Ella es postdoctora en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, es magíster y doctor en Educación de la Universidad Estadual de Campinas, es directora además del Centro de Ciencias Humanas y Letras y es docente del Departamento de Servicios Sociales y del Posgrado de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Piauí, Brasil. Sus áreas de interés y desempeño son la educación universitaria, la formación profesional, la pasantía supervisada, la supervisión de práctica, el servicio social en salud, salud y violencia, infancia y protección social, salud pública, trabajo y formación en el hospital público docente, ergología y educación. Entonces, sin más, dejamos con ustedes a la doctora Edna. Por favor. Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Boa tarde a todas. É prazer a todas estar y aqui. todos, es un placer estar acá. Saúdo a professora Gabriela Saludo Gutiérrez, a la profesora Gabriela Gutiérrez, o convite para quien estar me com vocês invitó para esta estar con noite. ustedes esta tarde. Saúdo também o professor, Saludo o también professor al profesor pela Tomás, honra de estar decano. aqui. Ya E, tengo la sem honra de dúvida estar nenhuma, acá y sin saúdo ninguna a todos duda. que nos assistem Un nesse gran momento. saludo a todos todas aquellos as que nos docentes, ayudan en a estos todos os momentos, a todos los participantes. docentes participantes. Pela importância desse momento, quando, Debido pela a la primeira vez na história, importancia de este momento, pues que es que el primer nós momento en enfrentamos la historia uma en la que nosotros pandemia desse enfrentamos una porte mundial, pandemia de este tamaño, que es mundial, considerando a profunda dificuldade considerando las que ela trouxe às profundas políticas públicas, dificultades
ya que trajo para las instituciones públicas la educación superior y también para el escenario de la vida y de la protección de los derechos. Se eu já devo fazer minha apresentação nesse momento, Sí, já é ya para comentar. É isso? debería hacer mi presentación, ¿cierto? Somente já posso dar início à minha Ya fala? puedo iniciar mi presentación, ¿cierto? Perfeito. Então, Perfecto. Planejei discutir com os senhores. Entonces, tengo planeado discutir con todos ustedes Quais são os desafios postos los desafíos, retos, de fronteiras? ¿ya? Que tenemos acá también en esta Qual travesía é o entre desafio para o trabalho fronteras. social ¿Cuál es el desafío para el trabajo diferentes social contextos mundiais? en diferentes contextos mundiales? Mais do que isso, eu sugeria que nós Entonces, pensássemos yo o Brasil. sugeriría que pensáramos, Eu por os ejemplo, convido en para uma Brasil, visita virtual ao meu país. ¿ya? Para que me visitaran dimensões virtualmente. ¿ya? En mi continentais. país tenemos un país de dimensiones continentales Que adotou um sistema de que saúde adoptó un universal sistema de salud desde o ano universal de 2000, desde de el año 1988, 1988, perdón, desde cujo 1988, cujo território vive marcado pela y desigualdade cuyo na sociedade de territorio classes. vive E, una portanto, desigualdad desde las bases. tem na política Y por lo pública tanto, hay principal elemento para a tiene melhoria en das las políticas condições públicas de como vida un y instrumento para la principal para ciudadanía. mejorar las condiciones de vida Qual é o y de la contexto? ciudadanía. ¿Cuál es el contexto acá? Qual é o contexto que nós enfrentamos? ¿Ya? El Contexto de contexto que hegemonia nosotros tenemos do acá es capital. un contexto de hegemonía del capital. Enfrentamos hoje contra as reformas estamos regressivas do Estado. enfrentándonos en contra de las reformas regresivas del Estado. Uma escolha pelas privatizações. También la opción por privatizar. Redução dos empregos. La reducción de empleos. Com certeza, a Y intensificação do también trabalho. la intensificación del trabajo. A desregulamentação do mundo do La trabalho. desregulación laboral. A comercialização da educação superior. Comercialización de la educación superior. Em oposição a uma proposta de En educação oposición a superior una propuesta de una educación enquanto superior política pública. como política pública. A prevalência da dimensão urbana La e da vida prevalencia de urbana la dimensión urbana y de su vida em contraposição ao mundo agrário. en contraposición al mundo agrario. E a redução e a Y la flexibilidade reducción y flexibilidad de conquistas de históricas. logros históricos. É nessa relação que a gente tem pensado En esa relación, viver esse período nosotros da pensamos pandemia da vivir este periodo de COVID-19 pandemia de territorio COVID-19 inmenso. en un territorio inmenso, profundamente marcado por desigualdades profundamente sociais marcado por históricas. desigualdades sociales históricas. Porém, a nossa questão não é falar da Sin pandemia, embargo, nuestro tema no es hablar de la pandemia, mas a relação entre trabalho social sino e que a la pandemia. relación entre trabajo social y pandemia. E é nessa situação que a nossa discussão En se esta torna importante. situación, nuestra discusión se vuelve importante. Eu trago para os senhores e para as senhoras a linha do tempo Yo da les traigo acá concepção una línea de tiempo da dimensão histórica, conceitual e dimensión epistemológica histórica, conceptual y epistemológica do desenvolvimento do trabalho social, que para nós se chama del serviço social, desarrollo del trabajo social, que acá se llama servicio social, para o Brasil. ¿ya? Para Nós, Brasil. nós adotamos, se na série histórica, lá pelos idos de Nosotros 1936, adoptamos en más o menos 1936 a primeira escola de serviço social la tem primera uma escuela posição de tomista, servicio social, ¿ya? Que tenía una composición mixta. né? E Tomista. numa perspectiva conservadora, Y una que perspectiva nasce marcada, conservadora. nasce marcada pela ideia da Y nace marcada por la y la idea del tradición, conservadurismo de la da religión, tradição e da de la religião. tradición. Nessa perspectiva, podemos pensar, En ao esa longo da série perspectiva, histórica, podemos pensar a lo largo de los años
de 1936 até os idos dos anos 70, 1936 hasta los años 70, nós vivemos período em que o serviço nosotros social vivimos se un periodo en el que debatia el trabajo social se debatía para construir o seu ideário, ya, en la construcción de su ideario. com tudo profundamente marcado por uma versão mais Sin conservadora embargo, con e una, marcado pelo que dizem sobre ele, sin mais embargo, do que marcado por una visión conservadora. mais do que dizem sobre ele, do que ele próprio poderia se definir na sua busca de raiz e de identidade. Ya, más de lo que dicen, se estaba debatiendo en la búsqueda de raíces y de identidad. É nos idos dos anos 80 em que há marco Ya, y en importante. los años 80 Passamos empieza un marco importante. Pasamos pelos anos da reconceituação, do por qual o los Chile años tem de la importante e reconceptualización rico papel, de Paulo Schilling, ya que tuvo un importante papel, no sentido de trazer a discussão, e mais do Ya. que isso, pues se trajo la discusión de imprimir uma nova y direção también se imprimió una nueva dirección na direção da reconceituação e da construção de outro en modo de pensar. la redirección de la reconceptualización y de una nueva manera de pensar. É nesse período que o serviço social também enfrenta a ditadura En ese militar periodo, el trabajo social enfrenta la dictadura militar. Entre os anos 64 e os Ya, anos entre 80, los años 64 y 80, e nesse período enfrenta também uma mudança da y también direção da enfrenta história. un cambio en su dirección histórica. E é nessa perspectiva que nós construímos o que chamamos o projeto En esa ético-político. perspectiva se construyó el concepto ético-político. E esse projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro é Ese marcado proyecto pela ideia ético-político del trabajo social brasileño está marcado por la idea de uma formação voltada para os direitos e cidadania, una formación considerando los derechos y la ciudadanía, ao mesmo tempo em que se construía no país arcabouço de políticas Ya. públicas al mismo tiempo que se construía en el país un conjunto de políticas públicas que buscava dar acesso à população que buscaba historicamente dar mantida acceso a la población históricamente mantenida fora do circuito da produção e do direito de ter uma Fuera- assistência universal. fuera del circuito de la producción y de tener una inclusión universal. O projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro tem El sido proyecto marcado político del trabajo social brasileño ha sido marcado por uma construção que vem por una construcción que ciudadanía. viene a entender la ciudadanía e se diz que nosso papel y é se o de dice que intervir nuestro papel es la intervención na esfera da atenção das ¿ya? En la necessidades esfera sociais, de la atención de las necesidades sociales, mas compreendendo essas necessidades sob a égide da questão social, ou pero seja, entendiendo esas necesidades desde la visión de la ética social. na égide da questão social como sinônimo da desigualdade na Como sociedade de Un classe. sinónimo de la desigualdad de la sociedad de clases. É nessa perspectiva que esse país e esse modo de pensar o En serviço esa social no Brasil perspectiva, en el país y esa manera de pensar el trabajo social en Brasil, tem sido o momento de decifração da ha sido realidade un concreta momento de descifrar la realidad concreta dessas populações que vivem múltiplas formas de de esas desigualdade poblaciones que viven múltiples formas de desigualdad e de não acesso a direitos. y que no tienen acceso a derechos. Ora, o que acontece com a chegada da pandemia? Ahora, ¿qué pasa con la llegada de la pandemia? Ela explicita a multiplicidade de Se fenômenos explicitan la multiplicidad de fenómenos que marcam uma sociedade desigual. que marcan una sociedad desigual. Ela amplia a desigualdade. La desigualdad se amplía. Ela traz de volta o cenário da fome, Trae de era vuelta también el escenario del hambre, que era algo que nós vínhamos ya que era conseguindo algo que enfrentar. estábamos consiguiendo enfrentar.
jamais superar, enfrentar. Pero jamás superar, solamente enfrentar. Nesse cenário, a pandemia amplia. En ese escenario, la pandemia amplía e traz profundas dificuldades para todas as políticas sociais. Conlleva diversas dificultades para las políticas públicas. Por quê? Porque de 2020 a 2021, e nós estamos... De 2020 a 2021, donde nós estamos falando de pequeno cenário. Hablando de escenario. Nós vivemos o problema na formação, na produção do conhecimento, la creación de conocimiento e na experiência concreta do trabalho. Experiencia concreta del trabajo. Ora, serviço social não é processo simples de transmissão de conhecimento. El trabajo social no es simplemente transmisión de conocimientos. Não se trata de passar uma informação. No se trata de pasar una información. Trata de ressignificá-la e compreendê-la. Trata de resignificarlas y comprenderlas. Nessa medida, a questão social ampliada, así, la cuestión social ampliada, sob a égide da pandemia, en el contexto de la pandemia, também enfrenta a dificuldade do Estado em conduzir as ações. Enfrenta la dificultad del Estado en la dirección de las acciones. Nessa altura, a profissão se coloca dentro de todas as políticas, dentro de todas essas medidas. Com bifurcações, com desafios. Com bifurcações, desafios. Porque a pandemia nos impõe uma marca diferente do processo de viver a vida. Exige una manera diferente de vivir la vida. O diálogo até então travado da profissão. El diálogo que estaba parado entre la profesión e as populações. Y las poblaciones. Passa a ser dificultada não só. Ahora tiene la dificultad no solamente no campo da saúde. En el campo de la salud. Onde a pandemia se exacerba e se donde amplia. Hay una exacerbación de la pandemia y se acelera. Mas também na política de assistência sino social. Que también en las políticas de ayuda, asistencia social. Porque essas duas são territorializadas. Essas dos están territorializadas. E como tal, elas reconhecem os marcos da vida los marcos no território. De la vida en el territorio. Contudo, é território e a vida, sin embargo, es el territorio restrito y la vida do domicílio. Quedan restringidos al domicilio. E como tal, é preciso ressignificar y por lo tanto hay que resignificar el concepto de intervención. Aproximação e leitura de aproximación y lectura de realidades. E a construção de canais. Y la construcción de canales. Basicamente, essa população não tem acesso a meios esa población tecnológicos. No tiene acceso a medios tecnológicos, básicamente. E a construção desses caminhos, desses la construcción percursos, de esos caminos é denso cenário de construção un escenario de caminhos. denso para poder construir caminos. E ao mesmo tempo de construir percursos al mismo de acesso. para construir caminos de acceso. Então, esse processo da pandemia traz ese proceso de la pandemia uma numerosa incerteza no cenário. Muchas inseguridades en ese escenario. É para as políticas de assistência social, a de saúde e a de educação. Porque todas elas são impactadas pela emergência sanitária. Impacto desta emergência sanitária. Ao mesmo tempo que precisam achar alternativas para não privar as pessoas alternativas para não privar a las personas para essa travessia. Eu vos trago aqui a imagem. Essa travessia, eu les mostrava acá uma imagem. A ponte do Lago de Monet, né? A ponte sobre lago de ninféias. Puente sobre lago de ninféias para lembrar. Para recordar. Se pensássemos o serviço social, se pensáramos o serviço social voltado para o desenvolvimento de ações práticas, ao desenvolvimento de ações práticas, nós perderíamos de vista a dimensão que ele tem, a dimensão que este tiene,
de construir novos modos de construir relação, nuevas formas de reacción, novas formas de leitura da nuevas formas realidade de lectura de la realidad en movimiento. Ao mesmo tempo que não podemos perder de ¿Ya? vista Y al mismo que tiempo no essa podemos perder de travessia vista que esa travesía traz infinitas formas de viver trae infinitas marginalidades, formas de vivir, ¿ya? marginalidades, ausências de acesso e ampliação de ausências, ampliación de ausencias. Onde antes da pandemia elas não estavam presentes. Ya, pues antes de la pandemia ellas no estaban presentes. Destaco aqui o problema, inclusive, da formação no campo do serviço social. De la formación en el área del trabajo social. Se pensarmos a formação tal qual nós a construímos, la formación tal y cual como la construimos, presencial, pública, com construção de uma vocação para a pesquisa, construcción de una vocación para la investigación, perceberemos que esse momento gerou, inclusive, a impossibilidade. Ese momento creó una imposibilidad de que as universidades formassem dentro da perspectiva histórica que formaran a los estudiantes dentro de la perspectiva histórica. A alternativa no Brasil tem sido, em todas as regiões, en todas las regiones, a continuidade do processo de formação dentro del proceso de formación com o uso de tecnologia remota. Usando tecnologias remotas. Mais uma grande reflexão da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Da Sociedad Brasileña de Investigación en Trabajo Social. Conselho Regional de Serviço Social. El Consejo Regional de Servicio Social. Conselho Federal de Serviço Social. Consejo Federal de Servicio Social. E das universidades de las universidades brasileñas. Nos levou à adoção de uma formação, a adoptar una formación com uso de tecnologia remota, usando tecnologías remotas, sem perder de vista o rigor epistemológico, el rigor epistemológico, axiológico, e o compromisso com o trabalho, y el compromiso con el trabajo, limite histórico que nós não conseguimos ultrapassar. Límite histórico que no conseguimos sobrepasar. Em serviço social. Para o processo de formação, o estágio é essencial. Formação é importantíssimo, é essencial. Ela acontece desde o centro da graduação, porque é um conteúdo curricular essencial. essencial. É um conteúdo curricular essencial. E nessa medida, ele tem sido um impacto importante. Sí, ha sido una situación particular, importante. Porque não acreditamos numa formação porque no creemos en una formación sem estágio realizado, sin una práctica realizada em relação direta com a população usuária, relacionándose directamente con los usuarios, con los procesos formativos, y con el propio reconocimiento y con el propio reconocimiento de las expresiones social, de la cuestión social, que incuestionablemente es la materia del servicio social. A matéria por excelência. Es una materia por excelencia. Sentido que temos sim primado pelo trabalho na educação superior. Se ha primado ya en el trabajo en la educación superior. O aprendizado continuado da multiplicidade de formas, de la multiplicidad de formas, dos agravos e dos riscos decorrentes da pandemia, de lo que sucede, los riesgos en la pandemia, e da adoção das atividades de extensão, de las actividades de extensión, como trabalho capaz de atingir populações que para não que sea un poderiam trabajo ser capaz de atingidas nesse alcanzar tempo da poblaciones história. que no eran alcanzadas en estos tiempos. Portanto, eu já devo ir para o fim da minha discussão, porque não vim aqui para dizer que estamos num tempo sem no vine alternativas. acá para decir que estamos en un tiempo sin alternativas.
mas para dizer que é tempo sino que para particularmente decir que difícil, es un tiempo particularmente difícil, onde a mudança no serviço social ¿ya? Donde requer, el cambio en el trabajo en el servicio social requiere, exige, exige pressupõe y presupone que tenhamos, a despeito dos ya, tempos que sombrios, tengamos, a pesar de los tiempos sombríos, que nós permaneçamos ya, com o que compromisso histórico permanezcamos con el compromiso histórico e com uma defesa y con una intransigente defensa intransigente dos direitos de conquistados. los derechos que se conquistaron. O trabalho social e o El enfrentamento da trabajo pandemia social y también enfrentar la pandemia pressupõe que nós não percamos o que presuponen aprendemos que ao no longo perdamos lo que do contínuo do aprendimos tempo, a lo largo del tiempo, mas que o futuro que nós sino iremos que el construir futuro que vamos a construir seja marcado pelas relações esté para além marcado de por las nossos relaciones países, más allá de nuestros parientes, além dos nossos estados, más allá além de do nuestros direito posto, estados, ya, del derecho, que ele seja, acima de tudo, ya que esté marcado pela por sobre defesa da todo democracia, marcado por la defensa a la da democracia, participação, la participación, porque o futuro que queremos ya, puesto que construir el futuro que queremos construir não poderá jamais nunca podrá prescindir das raízes que prescindir de las marcam a nossa raíces profissão. que marcan nuestra profesión. A defesa intransigente Ya, da la vida, defensa do direito intransigente de la e da vida, história. del derecho y de la historia. Cumprimento a todos que hoje Ya, iniciam o semestre saludo a letivo. todos aquellos que inician su semestre, Que nossas pesquisas, que nossa formação, ya que nuestras que nossas investigaciones, produções formación, producciones sejam a marca da nossa sean vida la e marca de da nuestra conquista que vida nós y queremos de la conquista que entregar nosotros às novas gerações. queremos entregar a las mundo- nuevas generaciones. Mundo de direito Un e mundo de de respeito derecho e de y de inclusão. respeto y de inclusión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Edna María Goulart. De verdad, y a nombre de muchos de los que estamos acá, esta reflexión importante por nuestras raíces, por esta historia, por cómo nos conectamos en este tiempo particularmente difícil que hacía mención y donde justamente cómo reconceptualizamos, cómo nos apoderamos en este trabajo social post pandemia y con toda la crisis de los escenarios que tenemos hoy día de las políticas públicas. Muchas gracias por todas sus palabras y toda la reflexión a la que nos ha podido llevar y que compartimos, digamos, dentro de este Latinoamérica que comparte muchas de las ideas y que comparte muchos de los desafíos también. A continuación, vamos a dejar a Marcos Chinchilla Montes. Él es de la Universidad de Costa Rica. Él es magíster en Ciencias Políticas, licenciado en Trabajo Social y desde el año 1994 es profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Él está vinculado con los procesos de articulación del trabajo social latinoamericano, es secretario y tesorero de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, la LAETS. Desde sus años estudiantiles ha estado relacionado a diferentes movimientos sociales que defienden la institucionalidad pública, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la emancipación social. Dejamos entonces con ustedes a Marcos Chinchilla. Por favor. Bueno, muy buenas tardes a las colegas chilenas, brasileñas y otras más latinoamericanas que nos acompañan, así también como al estudiantado que está aquí presente esta tarde. Yo realmente me siento pues muy complacido, muy agradecido por la invitación que me cursaron. No es cualquier universidad, es la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿verdad? Una universidad heredera en primera línea, justamente de nuestra primera escuela de trabajo social en América Latina. Entonces también celebro eso. Ya nos aproximamos a los 100 años del trabajo social latinoamericano
y eso nos genera mucha satisfacción también con este espacio de discusión. Entonces, bueno, eso en primer sentido. También quiero desde acá mandar un agradecimiento y un reconocimiento a las valientes estudiantes que años atrás tomaron el Metro Santiago, generando o gatillando un movimiento social y una revuelta que para muchos de nosotros era inimaginable en cuanto a los alcances que iba a tener. Marcos. Lo perdimos. Disculpen, ¿pueden mencionarle a Marcos? A veces ocurre que apague la pantalla y solo, es lamentable, pero que solo utilice la voz. Eso ayuda cuando hay problemas con internet. Marcos. Gabriela, se me acaba de ir la luz. Se quedó sin luz. Ok. Lore, Lore tuvo un problema, así que vamos con la presentación de Lore Valencia y después se suma Marcos. Perfecto, vamos entonces con la presentación. A continuación entonces, mientras el profesor se puede volver a conectar, vamos entonces con aquí, con toda ahí se la conectó, fuerza. ahí se conectó. ¿Ahí mira, volvió? Ahí sí. Perfecto. Marco, ¿estás ahí? Muteado, Marco, está muteado. Sí, aquí estoy. Perfecto, ya, profesor. Sí, perdón, se me acaba de ir aquí la luz apenas como un minuto y pensé que iba a ser más lento volverme a conectar al sistema, pero ya veo que eso mejoró eso. Bueno, iba diciendo que también mi reconocimiento a las estudiantes chilenas que tomaron el Metro Santiago, por lo que supuso eso y todo este movimiento social que nosotros no imaginábamos los alcances y repercusiones que iba a tener y que dichosamente pues nos llevó y lleva a Chile a este proceso constitucional, pero también ese reconocimiento a 50 años de resistencia después del golpe de Estado, ¿verdad? Y también quiero externarle mi solidaridad a las cientos de personas heridas, detenidas, y también con las personas presas políticas. En ese sentido, retomo una palabra mapuche, marichihue, 100 veces venceremos, y lo digo con toda mi convicción. Bueno, y espero que no se me vaya más la electricidad. Me han planteado entonces trabajar el tema de los dilemas justamente en el contexto de la pandemia y qué interesante, tengo algunas coincidencias ahí con Edna y creo que tiene mucho que ver con justamente cómo es nuestro trabajo social latinoamericano, los caminos que hemos compartido y también estos espacios que tenemos de coincidencia que también pues dichosamente hemos venido construyendo de manera colectiva. Entonces yo creo que el primer reto que nosotros tenemos, y ya lo he externado en otros espacios de discusión alrededor de este tema, tiene que ver con la comprensión que hacemos de la pandemia. Si uno revisa la mayor parte de las intervenciones de nuestras colegas, ellas están más abocadas a trabajar directamente con las manifestaciones de la pandemia. Pero nosotros tenemos un reto desde la academia y también desde el mundo estudiantil, y por qué no, alumbrando ese esfuerzo que hacen nuestras compañeras, de que ellas vean más allá del virus. Virus que, como bien sabemos y hemos leído, pareciera que no surge inicialmente en China, sino que también ya Brasil lo tenía antes en Florianápolis, lo tuvo Holanda, lo tuvo Italia, ¿verdad? Entonces, nos lleva a estar pensando un poquito más allá. Y entonces sí, yo creo que aquí el concepto más adecuado es de entender la pandemia como una sindemia, o sea, como una expresión biológica en la salud humana que se vincula ahí sí con esas manifestaciones de la cuestión social a las que ya hay solución Edna minutos atrás. Yo a mis estudiantes les pongo este símil. Nosotros tenemos que entender la realidad social en el marco de esa complejidad. Y generalmente uno podría ver el virus solamente, digamos, como la punta de un iceberg, pero donde estamos omitiendo toda la otra comprensión del virus, ver qué es lo que está debajo de ese iceberg, por qué está en ese mar
y, por ejemplo, también de qué campo de hielo viene ese iceberg. Entonces ahí tenemos una situación que desde nuestro punto de vista es muy importante y no limitarnos solamente a verlo como una expresión, como una afectación en la salud humana, sino que también en conjunto de contradicciones de nuestras sociedades que vienen a agudizarlo. Y ahí pues también mis preocupaciones y mis argumentos vienen muy de la mano con lo que está planteando Edna. Justamente este virus se da en un momento de una, pues con una crisis capitalista global, ¿verdad? Pero entonces es muy diferente, por ejemplo, a como yo pueda pensar la gripe española en 1918 a 1921, a como lo estoy viviendo, a como se está viviendo hoy en día. Esas prácticas capitalistas son diferentes y vivimos también en una sociedad globalizada. Obviamente, el capitalismo ha venido a agudizar los efectos del virus y ya más adelante vamos a verlo con un poquitito más de detalle. Así como, por ejemplo, en 1918, las redes de circulación humana vinculadas con la Segunda Guerra Mundial permitieron expandir el virus. Bueno, precisamente hoy en día las redes del turismo y las redes del comercio también permitieron que el virus se expandiera con una velocidad inusitada. Algunas personas, particularmente filósofos, han hablado de que el virus supone la caída estrepitosa del capitalismo y yo ahí sí estoy en total desacuerdo. Recuerdo haber visto en algún momento un video muy interesante de un halcón. No era un halcón, era un cóndor que llegaba a unos edificios allá en Santiago de Chile y la gente decía, sí, se está recuperando la naturaleza, qué bien, va a aumentar la armonía. Miren, eso no. El capitalismo yo creo que no lo vota justamente este virus, más bien ha venido a fortalecerse más porque el capitalismo es tremendamente creativo para en el contexto de las crisis ver más bien cómo incrementa, eh, ver cómo se incrementa la acumulación de riqueza. Y tenemos diferentes estudios por todo el planeta de que los ricos han venido haciendo más ricos justamente durante la pandemia. Lo hemos visto, por ejemplo, con Amazon y otras compañías norteamericanas que han aumentado su riqueza. Entonces, yo dudo honestamente que sea el colapso o la extinción del capitalismo. Es más, creo que eh, el triunfo de los talibanes más bien se podrá convertir en cierta medida, si se quiere así, hasta una suerte de golpe muy fuerte al capitalismo y particularmente a la hegemonía norteamericana y europea, pero no así la pandemia. Y un aspecto que es muy importante, creo que igualmente para la mayor parte del planeta, tiene que ver con cómo la llegada del virus se aprovecha de esa política social que estaba totalmente devastada en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, ¿verdad? Pero junto a esto también tenemos que entender que hay una voracidad empresarial que lamentablemente ha venido a ampliar los efectos del virus. Recuerdo muy bien en Chile, cuando Piñera al puro principio decía, no hace falta cerrar la economía para absolutamente nada, y después vimos una cantidad enorme de diferentes cierres. Recuerdo en Italia que en la zona más industrial, los empresarios se negaban a cerrar sus empresas y eso aumentó el contagio junto con algunos partidos de fútbol. El caso brasileño con un Bolsonaro que negacionista, ¿verdad? O el caso norteamericano donde Trump también se oponía vehementemente al cierre de la economía. Y también tesis apartes, como por ejemplo el presidente Fernández en Argentina, donde él decía, la economía se recupera, los muertos no salen del cementerio. Entonces vean cómo lamentablemente en este contexto se ha priorizado los intereses del mercado y en ningún sentido más bien la atención con un carácter humano, con un carácter de derecho. Esto al trabajo social, insisto, le plantea un reto muy importante, porque como ya dije al principio, la mayor parte de las colegas están viendo las manifestaciones más concretas del virus. La gente que se enferma, la gente que se muere, las familias se quedan sin un integrante familiar, pero esas dimensiones que yo estoy platicando, muy poca la gente las toma en cuenta y mucho menos tampoco se materializan en la política social. Podemos ver también que lamentablemente muchos países para atender la pandemia
se recurrió a la filantropía. Y no, más bien entenderlo en el marco de políticas sociales ancladas, vinculadas con los derechos humanos. Y eso a nosotros como trabajadores sociales, a nosotras, nos supone un reto muy importante, porque se supone que en buena medida la filantropía ya deberíamos tenerla enterrada, pero en ese sentido nos damos cuenta de que no. Vean que también ha habido toda una geopolítica del virus. Por ejemplo, un Trump y un gobierno de Estados Unidos diciendo que era culpa de China, mientras que ya, como les dije, habían evidencias, rastros del virus mucho antes en Brasil, en Holanda, en Francia, y lo seguimos teniendo hasta presente, ¿verdad? Pero justamente en el contexto de este declive de Estados Unidos como potencia, vemos el ascenso de China y vemos, por ejemplo, la posición tan importante que ha tenido Rusia con el tema de las vacunas, más abiertos, más baratas, la posibilidad de producirlos en otros países, cosas que, por ejemplo, no hemos visto con las vacunas ni norteamericanas ni europeas. Entonces hay toda una geopolítica ahí muy interesante que hay que tomar en cuenta y que nos va a marcar. Y yo lanzo ahí también un reto muy importante para el trabajo social. Estamos produciendo conocimiento vinculado con este tema, al rol del trabajo social. Yo pienso que muy limitado. Y sí creo que algunos órganos, por ejemplo en la AIDS, tenemos justamente pues ese reto, ¿verdad? Y también la Asociación Mundial de Escuelas, pero también a nivel de escuelas deberían haber algunos esfuerzos más grandes para que no sean los estadísticos, para que no sean los, por ejemplo, los matemáticos, los que avancen en ese campo, reduciendo nuestras posibilidades de producir conocimiento. Y el segundo tema que quiero pues trabajar, porque además ya se me está cortando el tiempo, tiene que ver, digamos, con algunas particularidades muy concretas de la intervención profesional. Ya lo dije yo, arribamos, el virus llega a una América Latina con una política social tremendamente devastada por la privatización, por la focalización, por recursos muy limitados. A mí me asombró mucho, por ejemplo, al principio escuchar al presidente Macron reconociendo lo mal que estaban los países de la región, inclusive Europa, y cómo esto tiene que cambiar. Pero yo realmente no creo que cambie gran cosa, porque los mismos empresarios también al inicio de la pandemia dijeron, tenemos que ser más benevolentes, tenemos que distribuir más la riqueza, y no hemos visto eso. Y más bien, por ejemplo, todos los conocimientos vinculados con la producción de vacunas, más bien se han centralizado. Inclusive vean qué grave, también como un reto para como latinoamericanos, tenemos dos países bloqueados, tenemos bloqueado a Cuba y a Venezuela, y sus posibilidades para producir medicamentos son súper reducidas, pero vean que Cuba lo hizo con 4 candidatos vacunales, pero Venezuela también tiene bloqueada la posibilidad de traer medicamentos de otros países. Y países que no están bloqueados, tan grandes como lo son Chile, como lo son Argentina, México, o el mismo Brasil, Colombia, no han producido ninguna vacuna. Al menos 2 de ellos estaban tratando de avanzar en eso, ¿verdad? Esa política social estaba tan devastada que vean los casos tan lamentables de, por ejemplo, de Perú, el país con más contagios y con más muertes en un plano estadístico, Guayaquil con esa cantidad impresionante de personas muertas, Brasil también, como lo mencionó un presidente que es negacionista, impidiendo también la llegada de medicamentos. Entonces yo sí creo que a los trabajadores sociales y a los movimientos sociales en particular, nos toca como reto también avanzar en esa reconstrucción de lo social como un derecho. Derecho que lamentablemente nos ha robado el neoliberalismo y que me parece que encontramos en estos tiempos recientes algunos esfuerzos importantes por rearticular América Latina, el caso boliviano, el caso argentino, el caso mexicano, lamentablemente esta involución que encontramos en el conflicto fronterizo entre Chile y Argentina, pero yo sigo insistiendo que deberíamos apostar por una América Latina unida, una América Latina que se piense más allá de la OEA y que avancemos, por ejemplo, en el tema del CELAC. Pero bueno, ahí como profesión también tenemos un reto muy importante, inclusive en términos de movimientos sociales. En ese sentido, y ustedes lo han vivido muy bien en Chile desde 73, lo que implicó la destrucción del estado de bienestar. En algunos países aún se mantiene, en otros países prácticamente no queda nada como Colombia, pero sí la urgencia, insisto en ello, de que tratemos de recuperarlo.
Y yo por eso también insistía muy al principio de mi intervención, cuando yo celebro a la sociedad chilena, al movimiento estudiantil, al montón de escuelas que participaron activamente en las revueltas, defendiendo la institucionalidad del país, defendiendo una constitución nueva. Bueno, ahí para mí hay una gran esperanza, pero que no puedo dejar de contrastar lamentablemente, ¿verdad? Con esas limitaciones que lamentablemente hay en toda la región en materia de políticas sociales. No olvido el caso chileno, donde las jubilaciones, lo que se ha ahorrado, se fue entregando en tractos, ¿verdad? Y ahora también tenemos la influencia de estas empresas norteamericanas tratando que el gobierno Biden le tire una línea al gobierno para que eso no ocurra más. Yo también quiero destacar el compromiso que han tenido nuestras colegas en toda América Latina, que es lo que yo más conozco, ¿verdad? Y particularmente en eso que Edna nos recuerda como la dimensión ética política del trabajo social, esa dimensión que supera a la perspectiva más clásica de lo ético, esa perspectiva que nos recuerda que tenemos un compromiso con la construcción de ciudadanía, de derechos humanos, de emancipación, de justicia social, ¿verdad? Entonces, avanzar en derechos. Y cuando uno ve el trabajo que nuestros colegas han venido haciendo, tanto las de la primera línea como de la línea que no está vinculada, uno encuentra que está muy presente eso. ¿Y eso qué implica? Que ese trabajo social latinoamericano que hemos venido construyendo como fuerza desde los años 60 con la reconceptualización, dichosamente no ha perdido ese rumbo, no ha perdido, no me gusta hablar de norte, sino que no ha perdido ese sur, esa direccionalidad o esa teología. Concretamente ya en lo que nosotros vinimos haciendo, lo que posiblemente era un reto se convirtió en una realidad, porque a todas de una u otra manera nos tocó apropiarnos y utilizar la tecnología para todo el trabajo que veníamos desarrollando. Por ejemplo, en el mundo de la academia, yo siempre me he negado a utilizar mucho la Internet, aunque digamos fui como un precursor, somos precursores en nuestra unidad académica con ese tema, pero bueno, no nos queda otra más que abocarnos de lleno a la docencia virtual, aunque estamos deseando que vuelva la docencia presencial en términos de ese contacto más humano, más individualizado con cada una de las personas con las que trabajamos. Pero bueno, igual hicieron nuestras colegas por toda la región, buscando otro mecanismo de trabajo mientras esto pasaba o mientras bajaba un poco la intensidad. Y creo que fuimos muy exitosas en ese plan, pero que también tenemos que ser cuidadosas, ¿verdad? Porque pues hemos visto que la virtualidad, justamente como ya la mencioné, resta esa proximidad que deberíamos tener con la población sujeta de nuestro trabajo profesional. También sí creo que tenemos que escribir más sobre ese tema que venimos haciendo, como lo mencioné hace un rato, y ahí tenemos un deber enorme de ver qué es todo, cuáles son todos esos espacios en los que hemos venido innovando y qué nos sirve para recuperarlo y qué no nos sirve para dejarlo de lado, pero también para evaluarlo críticamente, ¿verdad? Entonces creo que también tuvimos esa capacidad importante para innovar, para proponer cosas nuevas, pero también para autocriticarnos. Y también yo diría que recurrimos a toda una expertise metodológica y teórica que ya teníamos en el pasado. Precisamente teníamos eso, porque vimos que otras carreras no pudieron hacerlo. Dichosamente tuvimos colegas y tenemos colegas en el sector salud que han hecho cosas que uno a veces no se imaginaba. Por ejemplo, para esta entrevista hablé con varios colegas de la región, para esta actividad hablé con varios colegas de la región y, por ejemplo, destaco muchas de ellas trabajando directamente con familias, el tema del duelo, el tema de cómo hacer más sencilla la partida de un familiar o también a quienes están en proceso de morir, cómo hacerles más sencilla su partida. Bueno, ahí tenemos colegas haciendo cosas muy interesantes porque esto no ha terminado. Ya para finalizar, como una crítica que me haría a mí mismo, no sé qué lo hice, lo tenía para hoy, pero se me perdió entre el poco libros que tengo acá. Durante este tiempo he venido leyendo un libro clásico, un libro muy importante, escrito hacia 1350, de Boccaccio, el de Cameron, que refleja muy bien cómo pensaba la sociedad europea en aquel momento, justamente con la llegada de la peste negra. Y yo le diría, compañeras, que la mayor parte de nuestra sociedad no ha aprendido definitivamente nada
en casi 600 años, 700 años, entre una pandemia y la otra. Yo diría que como sociedad fracasamos. Hemos dejado que prácticamente 5 millones de personas mueran y hemos dejado que también millones de personas vayan al patíbulo del trabajo cotidiano porque no hay sistemas de seguridad social y de un salario social universal que garantice que la gente tenga lo básico para comer y no que se vaya a enfermar donde está trabajando. Entonces, sinceramente creo que fracasamos como humanidad y ojalá que podamos aprender esta experiencia para que cuando llegue la próxima pandemia no mueran tantas personas por esta condición. Y bueno, muchas gracias por su invitación y ahora en el chat les dejo mis datos personales por si alguien quiere contactarme o algo así. Entonces, muchas gracias nuevamente. Bueno, agradecer aquí toda la mirada que el profesor Marcos Chinchilla nos ha dado, toda esta geopolítica y este ordenamiento del poder, la acumulación de la riqueza en tiempos de crisis, el cómo entonces el trabajo social va a tener que moverse en estos escenarios que están dados, digamos, por un poder que está de manera muy desigual, unas políticas públicas que no logran defender los derechos de la gente, un trabajo social que va a tener que ponerse entonces a la altura de las circunstancias y una Latinoamérica que comparte muchos deseos. Entonces yo creo que efectivamente la mirada es desde el sur, más que desde el norte, y en ese sentido un llamado a esta nueva reconfiguración de estrategias y de saberes y de poderes. Así que muchas gracias, Marco, por esa reflexión. A continuación, entonces, vamos a continuar con nuestra colega Lorena Valencia de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ella es egresada de la escuela, además ella tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Manchester y un postdoctorado en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Viene llegando de vuelta de su postdoctorado, es además académica asociada del Departamento de Trabajo Social y de la Facultad de Humanidades desde el año 2003. Las líneas de investigación de Lorena son maternidades, etnografías del parentesco, narrativas de las prácticas de trabajo social y metodologías participativas. Además es investigadora responsable de varios fondos internos, I+D+I, y actualmente participa del Fondes Irregular sobre Envejecimiento de Pueblos Originarios en Chile. Entonces dejo con ustedes a Lorena Valencia, por favor. Muchas gracias, Lore, por esta presentación tan honorable. La verdad que quiero saludar a todas y a todos los que están hoy día conectadas en esta conferencia. Especialmente un saludo a nuestra compañera Echna y al querido Marco, que siempre nos acompaña con unas reflexiones tan interesantes sobre Latinoamérica. Me encanta escuchar a los colegas con esta perspectiva también de un trabajo social mucho más politizado y con una mirada también latinoamericana. Yo lo que voy a contar hoy día, bueno, también agradecerle a las directoras, a Gabriela, a Lorena, al equipo también que las acompaña por esta invitación. Tenía un poco de pudor también de participar con estos colegas tan... es un honor, la verdad, estar aquí compartiendo el panel con Echna y con Marcos Chinchilla. Así que bueno, humildemente voy a contar un poquito, una arista de el trabajo postdoctoral que estuve haciendo en Barcelona por 2 años. Quiero compartir un poquito la pantalla, si me permiten, acá. Voy a... Ahí debería... Estoy estrenando mis habilidades con Canvas, así que espero que la cosa resulte. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, que hoy día voy a compartir una arista de una investigación que realizamos en el equipo de investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, que es la arista de los desafíos y las tensiones éticas, los retos y las tensiones éticas en la práctica del trabajo social durante la pandemia, particularmente en Cataluña. Esto es una investigación que se realizó durante el 2019-2020. Realizamos 101 entrevistas en profundidad a colegas que trabajan en atención directa, digamos, atendiendo en toda la ciudad de Barcelona. Y bueno,
bueno, acá están mis datos por si alguna me quiere contactar posteriormente. Partir entonces haciendo un contexto. La pandemia, como ya sabemos, ¿no? Ha causado mucho estrago, no solo en la salud, sino también en la seguridad y especialmente en los servicios de apoyo. Todos los profesionales que que trabajan en situaciones de emergencia han enfrentado decisiones difíciles y particularmente complejas, más complejas que las prácticas habituales. Las consecuencias de la pandemia por coronavirus han planteado muchos retos en los servicios sociales en Cataluña, especialmente en el ámbito de las presiones éticas. España es uno de los países más afectados en la Unión Europea por la pandemia, y esta crisis se ha expresado básicamente en 3 ámbitos, que es básicamente reconfigurar el contenido asistencial, o sea, se ha tenido que cambiar un poco la parrilla de atención asistencial, se han tenido que modificar las actuaciones profesionales en función de las prioridades, y también se han ido combinando las distintas modalidades de trabajo, como la teleasistencia, la ayuda domiciliaria. ¿Ya? La posición de las trabajadoras sociales es bastante difícil dependiendo del continente, de los países, ¿cierto? Sin embargo, depende la situación de la profesión, digamos, depende en general de la proporción de puestos de trabajo en las distintas organizaciones gubernamentales. También depende si las trabajadoras sociales son aceptadas o supervisadas como profesionales. También la proporción de trabajo de casos, de grupo de comunidad. Hay países donde hay más énfasis, por ejemplo, en el trabajo familiar, y otros en donde hay más énfasis en el desarrollo comunitario. Y también, por supuesto, los regímenes o las prácticas culturales, religiosas, políticas y económicas en las que las trabajadoras sociales se desempeñan. ¿Sí? Entonces, tal como dice la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿cierto? Las trabajadoras sociales en general en todo el mundo han tenido que innovar de una manera sin precedentes. O sea, esto es, digamos, una crisis histórica que se ha expresado principalmente en tratar de crear nuevos sistemas de atención, particularmente para las personas que viven la marginalidad de una manera más intensa, ¿no? Las personas sin hogar, qué sé yo, las mujeres víctimas de violencia doméstica, los líderes de las comunidades, las poblaciones migrantes, las disidencias sexuales, etcétera, ¿sí? Entonces, en esos ámbitos a nivel práctico, ¿cierto? Las trabajadoras sociales nos ha tocado ir innovando e ir un poco creando nuevas formas de intervención. Y dado que en el mundo la amplia gama de puestos de trabajo social es, digamos, tan diverso, existen muchos conflictos éticos que son paradojalmente muy similares, ¿ya? Aunque en los contextos en que se producen son muy diferentes. En el centro de los problemas éticos, por ejemplo, se encuentran temas como el tema de valorar los derechos y la integridad de las personas, especialmente cuando no tenemos la opción de conocerlas o de ver sus rostros. También está el conflicto ético de cómo priorizar equitativamente los recursos, que siempre son limitados, y cómo mejorar y cambiar las condiciones inadecuadas de vida de las personas. Y finalmente también, también en línea, digamos, con las orientaciones de la profesión, cómo desafiamos las injusticias en la política y en la práctica social, no solo ahora, sino también en el futuro. ¿Sí? Nosotros partimos de algunas premisas, algunas investigaciones realizadas por asociaciones profesionales, no solo de Cataluña, sino también de zonas de regiones como Tarragona, como Madrid en España, como Mendoza en Argentina y también en Santiago de Chile. Todas estas investigaciones
coinciden en que los principios de la profesión, que son la justicia social, la privacidad y confidencialidad, la autonomía, la dignidad y el respeto de los demás, configuran problemas éticos como los siguientes. En primer lugar, en relación con las políticas sociales y la escasez de recursos, ¿cierto?, que vulneraría el principio de la justicia social. Y en segundo lugar, el modelo económico imperante, ¿no?, que ya los compañeros han hablado brillantemente. Todo eso en un contexto de globalización que privilegia el crecimiento numérico por sobre los derechos de los ciudadanos. En el fondo, este problema de globalización plantea problemas éticos en la forma en que se privilegian los estándares numéricos por sobre las personas, los marcos lógicos y el control sobre el respeto y la autonomía de las personas, ¿sí? En trabajo social hay un creciente cuerpo de literatura en el campo, digamos, de la ética y la ética profesional en general, ¿cierto?, que identifica el dominio de los enfoques basados en estos principios, ¿no?, que uno aprende tempranamente en la carrera. Y esta propuesta argumenta, ¿cierto?, que el alcance de la ética tiene que ampliarse necesariamente para poder incluir no solamente el listado de los principios, sino también las virtudes, las emociones y las relaciones. Se habla entonces del interés por una ética de las virtudes en la filosofía moral, así como la ética del cuidado y otros enfoques más situados y particularistas. O sea, se habla de la ética situada. ¿Cierto?, que sitúa los dilemas y las decisiones en un contexto social, político y cultural mucho más amplio y que considera la responsabilidad en un sentido también relacional, más allá del individuo aislado, ¿cierto?, que va tomando las decisiones por su cuenta, ¿ya? También hay un creciente interés en dar cuenta de las motivaciones y las motivaciones internas de los profesionales, viéndolas no como características propias de los individuos, sino que como parte de una dinámica relacional entre las personas y los contextos. Según el Código Deontológico de Trabajo Social español, ¿cierto?, el trabajo social como profesión está fundado en los valores indivisibles, y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. La actuación profesional entonces se fundamenta en estos principios mediante la aceptación de los principios básicos de dignidad, libertad e igualdad, ¿sí? Entonces, lo que se propone es que si el ejercicio de la actividad profesional requiere excelencia, ya no basta con evitar la negligencia. Entonces, la ley es insuficiente. Es necesario forjar un ethos, un carácter, ¿no?, de la profesión que se forma con valores, con prioridades y con metas. Según Begoña Román, que es una trabajadora social catalana que se ha especializado en el tema de la ética, ¿cierto? Ella señala que los profesionales de los servicios sociales tienen que cuestionar sus métodos habituales de funcionamiento y tienen que, entre comillas, actualizar esas respuestas de acuerdo con la ley, pero también de acuerdo a las nuevas formas de ser y de hacer en las sociedades y en el conocimiento sobre la eficacia de las prácticas. Me voy a apurar porque sé que tengo poco tiempo. En este escenario, las normas éticas se vuelven cruciales para lograr un enfoque integral de los diferentes retos, las tensiones y las perspectivas. En pandemia ha habido fases claras en la lucha de las trabajadoras sociales. Primero, hacer que los gobiernos reconozcan que una respuesta social es imperativa, abogar porque los servicios sociales permanezcan abiertos durante el bloqueo, adaptar los servicios sociales a un nuevo mundo, gestionando los dilemas éticos e integrar la práctica transformadora para mantener fluido el enfoque, ¿ya? Lo que estoy presentando hoy día es parte de un estudio cualitativo sobre la práctica profesional del trabajo social en el contexto de COVID, que se realizó desde la Unidad de Recerca y Formación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Se entrevistaron 101 trabajadoras sociales de 7 ámbitos de intervención, básicamente urgencias y emergencias, salud, atención primaria, hospitales, drogodependencia, mujeres, discapacidad, justicia,
personas mayores, infancia. ¿Sí? Voy a mostrar solo algunos resultados que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad. Me gustaría mostrar algunas narrativas que me han parecido súper importantes de resaltar, ya que son narrativas de las colegas que están en terreno en Cataluña. Por ejemplo, acá ella dice, no se tuvo en cuenta que las personas con discapacidad, había familias que decían, mi hijo si no sale se pone agresivo, ¿qué hago? No se tuvo en cuenta como una necesidad, ¿sí? Hay otra colega que señala que es constante el dilema ético porque los recursos son limitados. Como responsable final siempre me toca distribuir el presupuesto a las personas que necesitan una ayuda temporal y que no les va a solucionar la vida. La injusticia a la hora de distribuir los recursos me ha hecho sentir mucha frustración e insatisfacción a la hora de hacer mi trabajo. ¿Hasta qué punto te la juegas? Dice, que esa persona salga de casa y tenga una situación aún peor. Al final la propia persona dice, puedo aguantar un poco más y si veo que no, pues hago una denuncia. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito para llegar al final. Acá hay otra nota interesante de salud mental, de una colega de salud mental que dice que los sistemas sanitarios y social son lentos, llamas, pides ayuda, todos estamos haciendo lo que podemos, la trabajadora social, la escuela, puedes intentar colaborar, pero a veces sufres cuando ves que el básico no está cubierto. ¿Sí? No podemos realizar visitas domiciliarias porque nuestro servicio no nos permite, pero si la persona está en riesgo y me preocupa, ¿qué puedo hacer? Eso va con nuestra vocación, que a veces nos saltamos algunas normas, ¿ya? Voy a saltarme todo eso y voy a llegar aquí a algunas conclusiones preliminares. ¿Ah? Esto es una arista nomás del estudio que abarcó varias otras dimensiones. Entonces, a pesar de que estas funciones del trabajo social y del contexto de las prácticas varía mucho, ¿cierto?, en todo el mundo, algunos conflictos éticos que se han identificado en Cataluña son, por ejemplo, respetar los derechos y la integridad de las personas al mismo tiempo que se les conoce o se les ve la cara, es un desafío muy importante. O sea que a veces esto de no verse las caras dificulta el tema del respeto a los derechos y la integridad de las personas. Lo otro es priorizar los escasos recursos, como ya dijimos, proteger o mejorar las condiciones de trabajo y también cuestionar la desigualdad de las políticas y las prácticas. En una pandemia, por ejemplo, la nueva normalidad implica la reducción de los privilegios, ¿cierto?, de los usuarios de los servicios y también una limitación y racionamiento de los recursos. Entonces, como conclusiones, y con esto voy a cerrar, hay alguna, de acuerdo a lo que dice Ramos, ¿cierto?, y otros compañeros, existe una ética de los servicios sociales que reclama una sociedad más justa, una calidad de vida para las personas y en definitiva pretende respetar, proteger y empoderar a los ciudadanos. ¿Sí? Y para eso también necesitamos herramientas, conceptos y teorías clave con las que reivindicar todo esto. Y las 5 ideas finales, producto de este apartado, digamos, centrado en la ética, es que la ética deontológica de Kant, ¿cierto?, según la cual hay que adoptar posiciones universalizables, por lo que no hay que olvidar la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, así como el rechazo de toda instrumentalización que reduzca a las personas a meros medios y el deber de forjar una vida autónoma. Segundo, una ética dialógica que busque el consenso y no los pactos, una ética consecuencialista que nos oriente hacia el bienestar de las personas siempre y cuando no incurra en la injusticia, la ética de la virtud, para orientar a nuestros profesionales y organizaciones hacia la excelencia, logrando así ¿no?, la deliberación de todos los razonamientos éticos, y finalmente la ética de la compasión, de la hospitalidad y del cuidado, que nos orienta hacia el cuidado de las personas más vulnerables, siempre necesitados de compasión y hospitalidad. Eso sería, compañeros, muchas gracias. Ahí está mi correo. Dejo de compartir, ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena, por habernos compartido esta investigación, estos resultados preliminares. Sin duda ayudan a iluminar los procesos en los cuales estamos
y si es posible, digamos, también resignificar esto que se llama, digamos, la ética de los servicios sociales y cómo entonces los y las profesionales de cara a estos cambios han tenido que ir haciendo los ajustes necesarios para de alguna manera salvaguardar la ética del trabajo social con los nuevos escenarios y con esas nuevas dificultades. Así que bueno, ya dando término a las 3 intervenciones, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nuestros expositores han ido haciendo, le van a hacer a los expositores. Yo voy a ir abriendo algunas de esas preguntas. La primera de ellas es de Loreto Vidal, y lo que ella consulta aquí es en general a los 2 profesores, y dice y pregunta acerca del rol del Estado en este escenario y si creen que acá se abre una nueva oportunidad para el trabajo social, pensando en que el Estado ha tenido o va a tener que tener una mayor presencia. Aquí dejo abierta la pregunta a los 2 profesores, quien quiera contestar, o también a Lorena, quien quiera contestar esta primera pregunta. Y si quiere, abro yo. Dale, perfecto, Marco. Bueno, primero quiero decirle a Lorena que para mí también es un gusto poder compartir el espacio con ella. Creo que no tengo el honor de conocerla, pero es importante aprender todas y todo de lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, gracias Lorena por sus palabras, y a Tito también, que tengo años de no verlo, pero muchas gracias por sus palabras. Esa pregunta a mí me pareció muy interesante, la que hace Loreto. Pongo un ejemplo, cuando inició la pandemia y la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución que se encarga de velar por la salud en el país, comienza a movilizarse activamente, porque se comienza, digamos aquí el primer caso de coronavirus lo tuvimos el 6 de marzo del año pasado, y la Caja de Seguro Social comienza a prepararse en una reunión en enero, casi como 2 meses antes, ¿verdad? Entonces se potenció mucho la imagen de esa institución y de sus funcionarios. Pero los empresarios estaban muy molestos por ese aumento en la mejora de la imagen institucional. ¿Por qué? Porque eso iba en contra de ellos y de todos sus intereses empresariales vinculados con el tema de la salud. Entonces, yo creo que esto eventualmente podría ayudarnos en una perspectiva de refortalecer el papel público, pero me parece que tenemos que empujarlo. No puede, no va a caer así como por añadidura. O sea, nos toca a los movimientos sociales dar ese esfuerzo, empujarlo. Por eso yo al inicio inicié con esas palabras en términos de reconocer el esfuerzo que hace el movimiento social chileno. Vean que, por ejemplo, estas chicas, yo recuerdo una imagen de una chica que le pega un balazo de goma en el vientre y cómo sangraba, y yo decía, bueno, ella jamás se imaginó, uno, que fuera a pasar eso, pero tampoco me imaginó que su participación en esta toma fuera a desencadenar eso. Y por un momento que muchos mirábamos pírrico en cuanto a lo que era el costo del servicio del metro, pero que a alguna gente le afectaba. Entonces yo sí pienso que esto tenemos que empujarlo y que quizás puede ser un buen momento, pero que también tenemos que tomarlo como muy presente de que hay todo un conjunto de fuerzas en la región que van a tratar de impedirlo. Ya vimos que con la salida de Estados Unidos de Afganistán va a reconcentrar sus esfuerzos y sus energías por tratar de más bien de controlar el litio en Chile, en México, en Bolivia, en Argentina, y eso tiene un peso importante en nuestra región, ¿verdad? O sea, ya sabemos el papel que ha tenido Estados Unidos en ese contexto. Si partimos del hecho que la hegemonía norteamericana está ampliamente deteriorada a nivel mundial, pues podríamos pensar colectivamente en cómo hacemos para fortalecer el papel del Estado y también, ¿por qué no?, el papel del trabajo social. Aunque insisto, en esto quiero ser muy, muy vehemente, tenemos que empujarlo, tenemos que participar tenemos que dar la discusión. Yo recuerdo hace unas semanas, meses tal vez, Sandra Iturrieta, que está aquí presente, me externaba el temor que ella tenía de lo que estaba ocurriendo en Chile con todo el proceso constitucional. Yo tuve la gran oportunidad de visitar Chile en el 98 la primera vez, estando Pinochet detenido en Inglaterra. Y recuerdo que cuando sacamos un pronunciamiento,
en el marco del seminario latinoamericano que fue en noviembre, allá en Chile, las colegas chilenas no querían firmarlo. Y preguntamos por qué, y decían que ustedes no se imaginan. Y nos comentaban ese decir de Pinochet, aquí nada se mueve sin que yo lo sepa, ¿verdad? Y también nosotros sentíamos que la sociedad chilena no sabía qué hacer con la libertad. Bueno, hoy en día, toda esa gente que nació fuera de la dictadura de Pinochet sí sabe qué hacer con su libertad, pero también hay que pues saber orientarlo. Creo que el proceso constitucional es clave en ese sentido, pero insisto, hay que participar, hay que involucrarse, las cosas no caen por añadidura. Gracias. Muchas gracias, Marcos. No sé si alguien más de los panelistas quiera agregar alguna cosa o pasamos a la otra pregunta. Pasamos a la otra pregunta, entonces. Hay una segunda pregunta de Juan Pablo Venegas que señala cómo ven al trabajo social latinoamericano siendo aún más incidente en las políticas públicas, ya no solo desde el efecto demostrativo de las prácticas, sino también como agentes promotores de evidencia científica, enfoque de derecho y movilizadores de ciudadanía en la definición de agendas tomadoras de decisiones. Una gran pregunta. Dejo abierta ahí quien quiera contestar. Yo puedo decir algo, pero no quisiera imponerme ante mis dos compañeras expositoras. Marco, por favor. Bueno, esa pregunta a mí me gustó mucho. Generalmente hemos estado muy vinculadas históricamente con el tema de la política pública, ¿verdad? Aunque no siempre es un tema regular, sino el trabajo social norteamericano, ellas van por otro lado. Y si uno ve muchas expresiones, por ejemplo, trabajo social vinculado con empresas o responsabilidad social empresarial, no están tan articuladas con el tema de la política pública. Ahí me tocó dar un curso durante varios años sobre el tema del Estado y la política pública, y para mí lo primero que hay que tener claro es de qué Estado estamos hablando. Y como muy bien lo mencionó Edna, estamos hablando de estados capitalistas, y esto tenemos que tenerlo claro y tiene que reflejarse muy bien en la formación profesional. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso para la población trabajadora? ¿Y qué implica eso para el trabajo social? Pero yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes, o como otras cosas. Primero, nosotras sí estamos muy vinculadas con la política social, pero en los escenarios de intervención profesional, de hacer cotidianamente con la población. No estamos tan vinculadas con el tema de la definición de la política, por ejemplo, en el campo legislativo, donde podríamos estarlo, ahí se lo digo, vía colegios profesionales y vía alguna colega que, por ejemplo, vaya a ser congresista o diputada. Conocemos experiencias muy importantes en este campo y Puerto Rico ha hecho cosas muy interesantes ahí. No Costa Rica, sino Puerto Rico. Sí diría que tengamos claridad de dos cosas. Primero, que las políticas sociales, por lo menos en esa lógica teológica, no teología, sino teológica, tienen que estar asignadas por el tema de los derechos humanos. Ya lo mencionó Edna, todos los derechos de ciudadanía. Aquí algunos hablaríamos también de enfoque de derechos, o sea, todas esas políticas sociales que implementamos que permitan garantizar, promocionar, impulsar, restituir, discutir, debatir sobre los derechos de la población. Y para quienes estén más vinculados con esa política social, que es en el hacer cotidiano, que tengamos claridad de que también tenemos autonomía relativa. Ya lo planteó Pulanzas en los años 70, este es un concepto muy importante, que después también viene a recoger Marila Yamamoto, colega brasileña, aunque, por ejemplo, la política social plantee determinada línea de intervención, una, como profesional, siempre puede incorporar aspectos más específicos que nos permitan darle una directriz, una direccionalidad a la política social. Puede que la política social esté nada más enfocada en dar subsidios, como he visto yo con algunas colegas nuestras, pero de repente nuestras colegas trabajan en enfoque género, lo incorporan en la política social y hacen que esa política social, si bien es cierto, da subsidios, también promocione los derechos de las mujeres en todo su amplio espectro. Entonces, eso es lo que yo le respondería
al compañero que hizo la pregunta. Sí, a mí me gustaría agregar que en los últimos 10 años el crecimiento de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales con estudios de doctorado ha crecido mucho, especialmente en Latinoamérica, y con eso también la investigación científica, y me imagino que en relación a la pregunta, ¿no? Si también como agentes promotores de la evidencia científica, en la medida que aumenta también la investigación en trabajo social, esa influencia también va creciendo porque hay mucha investigación en el tema de los derechos de la infancia y también en temas, bueno, particularmente en Chile ahora con el tema de la ciudadanía y de la participación, ¿no?, política. Yo diría que sí, que hay evidencia de eso, en la medida que cada vez más las trabajadoras sociales estamos participando también en la producción del conocimiento a nivel global. No sé si Edna quiere agregar algo. Obrigada, professora Lorena. Acredito Gracias, que Lorena. Creo que Edna pode falar sem parar. Não se preocupe. Tá bom, perfeito. Em relação à questão de como o serviço social tem feito a intervenção na esfera da ciência, como da produção interviene en las ciencias de la producción del conocimiento. Sem dúvida. Nós temos uma produção importante no Brasil e na América Latina. En Brasil y en América Latina. Sem dúvida nenhuma, há uma aproximação da questão hay una social aproximación de la cuestión social, ya que nosotros podemos hacer como profesión, particularmente porque nosotros tenemos inflexiones en la dirección, ¿ya? Y hay momentos específicos también de la historia. Entonces, de la relación entre momentos históricos y el quehacer histórico y la definición ya desde una perspectiva teleológica. Que a despeito do Estado, e no caso do nosso Estado no Brasil, de la situación del Estado ya, que ha creado infinitas formas de reducir las condiciones de producción de la ciencia, não só para a área de serviço social, no solamente para el área de servicio social, sino que para el campo de las humanidades. A despeito dessa intervenção, nós temos a alegria de saber nosotros tenemos la alegría não tem havido afastamento do campo da ciência. Nós permanecemos rigorosamente comprometidos. Permanecemos con nuestro compromiso rigurosamente. Porque o investimento é algo essencial. Invertir es esencial. Contudo, afastar-se do cenário da ciência alejarse del escenario de las ciencias. Efeito histórico nocivo para a sociedade. Produce un efecto nocivo para la sociedad, para el país, para la humanidad. Então, a despeito da redução do financiamento, a pesar de la reducción de la inversión, ya se mantiene el compromiso ya de los científicos en la dirección de la comprensión de tiempos particulares y de otros. E essa honra nós temos. Y nós sabemos que sem a ciência será profundamente difícil enfrentar uma situação de uma confluência enfrentar una situación de confluencia ya de muchas situaciones, reducción de gastos, simplificación del análisis, de la comprensión del fenómeno societal, ya que marca estos tiempos y los tiempos que vienen. Muchas gracias a los expositores. Hay una tercera pregunta de Sandra Iturrieta, quien nos señala respecto, considerando que hoy nos acompañan varias personas que estudian trabajo social, ¿qué mensaje les podrían enviar para que asuman su formación profesional durante estos tiempos convulsionados, tanto por la pandemia como por los procesos políticos que Chile y América Latina está viviendo? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Doctora Edna.
Esperei meus colegas, mas eles estão quietinhos, então é a minha vez. Ah, mis colegas están calladitos, así que me toca a mí. Então, grande abraço à nossa querida gran abrazo para nuestra querida profesora Sandra Iturrieta. Abraço imenso, né? Abraço e a alegria de encontrá-la nesse cenário. Una gran alegría de encontrarla acá. Professora Sandra Iturrieta, companheira dos diálogos internacionais. Compañera de los diálogos internacionales. Da UFP. De la assim como UFPI. O Marco Chinchilla, el profesor Marco Chinchilla. Que esteve conosco. Que estuvo con nosotros, la profesora Sandra. Eu acredito que, acima de tudo, creo que encima de todo, desafio nesse tempo desafío en estos tiempos é de compreender a particularidade desse momento da história. De este momento de la historia. Fazer análises consistentes. Hacer análisis consistentes. Mas marcada pela perspectiva de que isso vai passar. Perspectiva ya de que esto va a pasar. Contudo, a passagem ela não está dada por garantida. Ya tenemos ela precisa de investimento. Que pase, ya necesita una inversión. Nós precisamos de proteção e imunização. Protección. E essa pressão é para o Estado. Y presión para el Estado, ya no hay duda de eso. Nós temos que fazê-la. Nós precisamos de uma rediscussão. Rediscutir la sociabilidad en estos tiempos. Desse tempo. E os nossos discentes, eles são muito jovens. Docentes são muito jóvenes. De vocês. Que provavelmente na história de ustedes de acá en Piauí eles precisam, num curto espaço de tempo, aprender a vida, de tiempo, aprender a história. Y aprendieron la vida, aprender la historia. E aprender a teleologia da profissão. Y también la teleología de la profesión. É papel imenso para nós, cientistas sociais. Papel muy grande para nosotros que somos científicos sociales. É de dar a dimensão, a esperança e a convicção considerar de que la dimensión, tener la convicción y la esperanza de que vamos a llegar de verdad. Mas chegaremos também com sensibilidade. Y vamos a llegar con sensibilidad. Com esperança. Con esperanza. Mas com mangas arregaçadas. Não é esperar que caia do céu. Y no podemos esperar que todo esto caiga del cielo. Tenemos que arremangarnos las mangas para trabajar. Nessa altura, não sei vocês, mas nós aqui, professora Sandra, nós temos feito muitos eventos para construir sinergia. Para construir sinergias. Nós temos feito muitos encontros para refletir sobre temas. Porque a solidão é diferente da solitude. A soledad é distinta da solitude. Na solitude eu tenho paz, esperança e penso. Pues ahí yo tengo la esperança e penso. Eu me desespero. En la soledad yo me desespero. Então é muito importante que nós criemos espaços de conexão. Criemos espaços de conexão. De diálogo. De diálogo. Mas evento como esse que as senhoras e senhores organizam, eles vão além do diálogo. Organizaram, já vai mais allá del diálogo. Ele permite que a gente compreenda diferentes temporalidades. Distintas temporalidades. Diferentes estratégias de intervenção. Que nós nos alimentemos com a esperança, mas com os resultados. Não somente de la esperança, sino de los resultados. Por isso, professora Sandra, por isso, professora Sandra, com certeza, nós estamos no caminho. Estamos en el camino. Contudo, esse caminho é mais difícil do que vivemos até hoje. Pero ese camino es bastante más difícil de lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Es atravesar esta pantalla y llegar na direção, na distância, a la dirección en distancia y construir caminhos colectivos. Porque si fueren individuais, porque si fueran individuales se corre el riesgo de não defendermos tudo que está em jogo. Todo lo que está en juego. Mas surgir esperança.
sugiro muita pero animação. surge la esperanza, surge mucha animación. Para que a gente, de fato, possamos sacudir, celebrar as conquistas que tivemos num tempo difícil. Porque nós não somos qualquer um tempo difícil, porque não somos qualquer pessoa. Nós somos aqueles que acreditam na vida, na cidadania, que creem na vida, na cidadania, na política pública. E na indignidade da desigualdade social. E na indignidade da injustiça social. Sugiro que a gente tente esse caminho. Así que sugiro que intentem esse caminho. Nessa semente germinarão. Semilla vai a germinar. Outros caminhos que a gente poderá dia reconhecer que eram vamos a poder essenciais. Reconocer que eram essenciais. Muitas pessoas hoje defendem que os caminhos são impossíveis. Muitas pessoas dizem que hoje os caminhos são impossíveis. Não são. Eles só são improváveis. Solamente são improváveis. E é por isso que a ciência pode buscar e encontrar alternativas. Buscar e encontrar alternativas. Confundir impossibilidade a impossibilidade e improbabilidade é um risco. Probabilidade porque a gente se mobiliza. Porque nos mobilizamos. E nós precisamos juntos chegar onde precisamos. Necesitamos chegar juntos a onde necessitemos. Obrigada. Gracias. Muchas gracias, Edna, por esas palabras y esa respuesta. Hay una siguiente, la siguiente pregunta es de una de nuestras estudiantes. Bárbara Riveros pregunta a los expositores sobre el trabajo social comunitario en tiempos de pandemia, puesto que se habló mucho de institucionalidad y ella señala, dice que yo personalmente como estudiante haré mi práctica en una dirección de desarrollo comunitario con adultos mayores y quisiera poder desde allí saber qué estrategias podemos usar como futuros profesionales. Dice la colega colombiana, siempre se me olvida el nombre, Esperanza Gómez, en un artículo muy interesante que tiene en nuestro sitio web, en la Biblioteca Virtual de Trabajo Social. Ella nos recuerda que ese trabajo social comunitario que comenzamos a desarrollar en los años 50 iba muy de la mano con la OEA, la Organización de Estudios Americanos, en esa oposición que tenía contra Cuba para que la experiencia cubana no fuera un mal ejemplo para América Latina. Entonces nuestro trabajo social comunitario lamentablemente nace tremendamente instrumentalizado a favor de los intereses del capital. Y hace algunos años en Panamá, hablando con unas estudiantes, ellas con mucha alegría contaban que su papel comunitario era favorecer condiciones para que el canal el canal de Panamá se ampliara sin que las comunidades protestaran porque les iban a quitar sus tierras. Entonces ustedes pueden ver ahí que es un trabajo social eminentemente instrumental, un trabajo social que está a favor de los intereses de las empresas, del mercado, etc. Pero también tenemos colegas que hacen totalmente lo contrario. Colegas que trabajan, por ejemplo, estuve en Chile hace unos 15 años y me tocó ver de cerca el trabajo de una colega de nombre de Loreto Salinas con las comunidades mapuches, trabajando en todo el tema de empoderamiento de ellos y de ellas. Entonces yo creo que es por ahí donde tiene que ir la procesión, si se puede usar esa frase. Un trabajo social comunitario que encuentre cuáles son las demandas y necesidades de la comunidad, logre recuperarlas en toda esa perspectiva popular, como se hacía mucho en los años 70 y 80, logremos recuperarlas y que las comunidades sean las artífices de su propio desarrollo en función de sus intereses. Así que estos planteamientos que teníamos en los años 60 y 70 y 80, ese trabajo social reconceptualizado, para mí sigue siendo muy vigentes, pero que también tenemos que tener la claridad de cuáles son las posibilidades. Recuerdo igualmente un evento académico allá en Colombia, donde unos compañeros de la perspectiva crítica al trabajo social lograban aprovechar los recursos empresariales para, desde su perspectiva más de izquierda, más marxista, trabajar directamente con las comunidades. Y yo decía, wow, qué osados, porque en Colombia te matan por ser osados y políticamente osados. Dichosamente ninguno de ellos murió,
pero recuerdo que una colega me decía, estamos en un almuerzo, ella me decía, yo estoy amenazada de muerte y aquí mismo pueden entrar a matarme por mis ideas políticas. Y yo decía, wow, y yo estoy sentado a la par de ella en el restaurante. Entonces ven que también esto tiene costos. Tenemos, eso sí, que no mantener, por ejemplo, la ingenuidad que en algún momento se tuvo en los años 60 y 70 de que el trabajo social iba a poder cambiar el mundo. Porque no podemos hacerlo solas. En Costa Rica, por ejemplo, somos unas 3.500 colegas, somos más de 5 millones de habitantes y no alcanzaríamos tantos trabajos sociales para innovar en tantas cuestiones. Además de que hay que reconocer que hay diferentes proyectos ético-políticos en la profesión. No solamente está que compartimos Edna y yo, que comparte Sandra y muchos de ustedes. Entonces también tenemos que ver cuál es la lógica de lo posible y sí recuperar nuevamente este concepto de pulanzas de la autonomía relativa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esa institución y qué bienvenidas o qué bienvenidas no tengo? Yo siempre apuesto, como lo dijo Edna, a la esperanza, pero también al trabajo colectivo. Muchas gracias por esa relación entre el trabajo social y la comunidad y a la pregunta que hizo nuestra estudiante. Por último, para ir cerrando este proceso de ronda de preguntas, hay una señala, digamos, en el contexto de la formación en trabajo social, una pregunta que hace Gabriela, en tiempos críticos como el que estamos viviendo, ¿cómo podemos construir proyectos ético-políticos en la formación del trabajo social para enfrentar las desigualdades? Dejo abierta ahí la intervención. Bueno, un poco la respuesta está enlazada con lo no sé, como lo veo yo, ¿no? Está enlazada con lo que comenta Marcos, ¿no? En el fondo, de qué manera para mí nos conectamos con las sujetas, con las personas, con los contextos, digamos, con las realidades más concretas y microsociales también, y de qué manera generamos ahí procesos de propiciamos, participamos con las personas en los procesos de empoderamiento y de participación y de ciudadanía. Porque en la transformación de las políticas en los espacios políticos, hemos visto que no hemos sido tan exitosas las trabajadoras sociales, no hemos participado con tanta fuerza, y para mí debería estar situado en ese ámbito, ¿no? en un ámbito más de lo colectivo, pero microsocial, para desde allí construir más actoría social. El Marco levanta la manito. Eso. Marco, adelante, dale. Pero si Lorena, si quiere termine, por favor. No, ya terminé, dale. Ya terminó. Bueno, ok. Vean, esta pregunta a mí me parece que está apasionante, porque nosotros en la academia somos a veces lamentablemente muy teóricos y no le permitimos a los estudiantes bajar al mundo real, aterrizar al mundo real. Y yo creo que una demanda que a nosotros nos hacen como docentes, el estudiantado, es, hey, profes, bajen un poco más, traigan experiencias concretas para hacer, para transformar. Y hay montones. Yo voy a contar algunas muy rápidamente, pero no quiero que se piense que por haber hecho algunas de manera individual no son útiles, porque también se pueden colectivizar, como muy bien lo plantea Edna. Hace como unos 15 años, aquí hay unas barritas que llamamos tiza, que se usa para escribir en las pizarras. Se usaban mucho antes en las clases. Entonces yo tenía un sobrante grandísimo, como unas 500 barritas de tiza, que me han sobrado de una experiencia comunitaria. Entonces comencé a regalar algunas barritas en el barrio y los chiquillos se ponían a escribir en la calle. Un día me llegaron unos a pedir barritas de tiza y venían con pistolas de plástico. Entonces a mí se me ocurrió que yo les cambiaba las barritas de tiza por las pistolas. Y todos me dijeron que no. Pero de repente una chiquilla me cambió la barrita de tiza por la pistola y se puso a pintar muy al aire en la calle y en las paredes
Claro, después me tocó limpiar las paredes de los vecinos. Pero entonces los demás chiquillos comenzaron también a cambiar sus pistolas por barritas de tiza. Y así yo lo denominé metodológicamente. Y había un chiquillo que no quería y no quería. Y finalmente, cuando vio a todos los demás chiquillos pintando en las paredes y en la calle, trajo una ametralladora de plástico y la cambió por 3 barras de tiza. Miren, eso es una experiencia que justamente borra la violencia en algunos de ellos, ¿verdad? O sea, la orientaba más por una posibilidad cultural. No, eso fue hace como unos 11 años. Lamentablemente yo no lo volví a hacer y hace como 3 meses me mataron a un chiquillo de esos que era vecino. Yo lo vi crecer. Pasó una banda narco y lo mató en una esquina donde él estaba en una bicicleta. Si hubiéramos tenido una institución que se hubiera mantenido con las barritas de tiza, intercambiarlas por pistolas, eso hubiera cambiado. O sea, él estaría aún vivo. Recuerdo también una colega muy innovadora que yo siempre dije, cuando María José sea, yo quiero ser como María José cuando sea yo más grande, y no, imposible porque ella era más joven que yo. María José, desde que era estudiante mía, trabajaba con su comunidad en temas de manejo del agua. Y hoy en día es para mí es todo un referente nacional y latinoamericano en el manejo comunitario del tema del agua. ¿Por qué? Porque lo viene haciendo que era estudiante y era una excelente bailarina, y entonces también el tema del baile lo incorporaba en la comunidad, y así hizo un trabajo muy interesante. Y recuerdo también dos colegas que estaban trabajando con mujeres adolescentes, embarazadas, no casadas, o sea, no estaban en matrimonio. Entonces, una de las colegas lo que hacía fundamentalmente era llamarle la atención porque habían tenido sexo fuera del matrimonio y antes de casarse, y las actividades que tenía con ella eran fundamentalmente de corte de cabello, de elaborar queques, o sea, las cosas más tradicionales que se estilan aquí en Costa Rica para una mujer. Mientras que otra colega hacía todo lo diferente. Nunca condenó su sexualidad, más bien las invitaba a una sexualidad plena de su cuerpo, donde ellas decidieran con quién tener relaciones sexuales, en dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? O sea, autonomía plena sobre mi cuerpo, y discutían temas de género, que me pareció siempre genial, temas políticos, y en las actividades laborales, computación, administración y participación. Entonces vean que los enfoques eran totalmente diferentes. Eso para mí es una intervención liberadora. Y no hace mucho tiempo, Yolanda Guerra, colega nuestra también brasileña, reconocía esto de una colega de ella allá en Brasil, que usaba el tejido como una forma emancipadora. Ya no lo recuerdo bien, pero ustedes pueden ir a buscar el audio, el video a nuestra biblioteca virtual, que ahí está. Entonces, a veces son cosas tan pequeñitas que uno dice, si uno las logra direccionar políticamente, logramos avanzar en esos campos. ¿La revolución? No, no es la revolución. Pero miren, yo creo que, por ejemplo, aquellas experiencias revolucionarias del mundo soviético y de la Europa oriental, lamentablemente se cayeron. Y tenemos experiencias revolucionarias para mí tan importantes como el movimiento de las mujeres o los temas ambientales, que se han mantenido en el tiempo y que no se concibían en esa perspectiva revolucionaria del pasado, pero que son muy importantes hoy en día. Por ejemplo, una de las grandes herencias chilenas, olvido el nombre de este canto, un grupo de mujeres vinculado con el tema de la violación, pero se expandió por toda América Latina, ¿verdad? Y por el mundo, y permitió avanzar en estos procesos de liberación de la mujer. Todas las peleas que han dado ustedes con el tema de la protección del agua, los recursos marinos en el sur chileno, eso también es una gran ganancia y es también, desde mi perspectiva, revolucionario. Entonces, perdón por extenderme tanto, pero yo creo que hay uno encuentra experiencias concretas desde donde el trabajo social logramos aterrizarlo en términos de la emancipación humana que nuestras sociedades requieren. Muchas gracias, Marco. Estamos ya llegando a la hora de cierre de este conversatorio. Quiero dejar a Gabriela Gutiérrez, la directora de escuela, para que haga entonces unas palabras al término ya de este extenso conversatorio. Muchas gracias a cada uno de los panelistas y a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Gabriela. Y muchas gracias, Lorena, por tu moderación.
Gracias y un abrazo inmenso a las y el expositor que hoy nos acompañó. Muchas gracias, profesora Edna, Marcos, Lorena, por traer nuestras reflexiones de diversos lugares del mundo, ¿cierto?, que nos hacen en este contexto estrechar un poco las fronteras de nuestra región. Un honor realmente para nosotras tenerlos en nuestra casa de estudios y construir de manera colectiva reflexiones en torno a los desafíos éticos, políticos de nuestra profesión, en un escenario de una crisis mundial sin precedentes, donde somos sin duda interpeladas a continuar en la lucha por los derechos sociales, en un contexto donde la desigualdad, que ya sabíamos que existía obviamente, con la que trabajamos cotidianamente, se ha hecho aún más descarnada. Agradecer a nuestro estudiantado por quedarse hasta esta hora, a las profesoras, a los profesores que nos acompañan en esta tarde, a las y los colegas, a las funcionarias, a las personas de la BTT que nos han estado apoyando en esta actividad, por permitirnos construir reflexión y construir colectivamente la academia. Así que un abrazo inmenso para cada uno, para cada una, y desearles una muy bonita tarde y agradecer la participación activa que han tenido. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, había una muy interesante, pero le pedimos disculpas, pero en honor a la hora, llevamos casi 2 horas de discusión, vamos a tener que cerrar. Así que muy agradecida y muy contenta de esta actividad. Muchas gracias, Gabriela, que tengan todos una muy buena tarde. Gracias, colegas. Saludos, Gracias, Marcos. Saludos, gracias, profesora Edna, Marcos. Edna, Marcos.